quiero hablar de impedimentos en nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que impide una conexión fluida, una conexión profunda, una intimidad con Él? Todos queremos estar cerca de Dios y queremos que Dios esté cerca de nosotros, ¿verdad? Y algunos de nosotros experimentamos problemas en nuestra relación con Dios. Y quiero tocar algunas causas por las que podamos tener disturbios en nuestra relación con Hashem. Y el primer tema tiene que ver con el perdón. Si buscas en la Biblia, voy a proyectarla aquí, en Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante, encontramos las palabras de nuestro Maestro, que dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Aquí tenemos una llave muy importante en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Yeshua nos enseñó en su oración. Dijo: vosotros orad de esta manera. Es un modelo muy parecido a la oración diaria de la Amidá que hacemos los judíos. La misma estructura está en esta oración. Y aquí tenemos una llave dentro de esta oración. Versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mira, fíjate. Yo le pido a Hashem: perdóname, en este caso tenemos aquí palabras plurales, que estamos orando representando a una comunidad de personas o un grupo de personas. Pero también esto está enfocado al individuo. Perdónanos o perdóname mis deudas, mis pecados, como también yo he perdonado a los que me hayan ofendido. Con otras palabras, yo estoy poniendo en juego el perdón delante de Dios con mi actitud hacia las personas que me hayan ofendido. Y Yeshua lo repite justo después de terminar de instruir a sus discípulos judíos cómo orar. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Aquí tenemos un impedimento para el perdón de pecados, que puede ser un impedimento. ¿Cuál es ese impedimento? Que yo no haya perdonado a los que me hayan ofendido. Aquí tenemos algo muy importante. Muy importante. ¿Tú quieres el perdón de tus pecados delante de Dios? Claro que sí. Dios te dice: si tú no perdonas a los que te ofendieron, yo tampoco te voy a perdonar. ¡Wow! Entonces, Dios nos exige. Aquí no es una opción, no es una sugerencia, es una ley, es una exigencia. Que si nosotros queremos obtener el perdón de Dios de nuestras ofensas contra Él, estamos obligados forzosamente a perdonar a todas aquellas personas que nos hayan ofendido.
cuál importante es el perdón entre los hombres. Es tan importante que nuestra salvación eterna cuelga sobre este asunto. Claro, si no obtienes el perdón de Dios por tus pecados, te vas a perder eternamente. Tu alma va a ser quemada en el lago de fuego y tu cuerpo también, como dice Yeshua. Si nosotros no perdonamos a los otros que nos hayan ofendido sus ofensas, nuestro Padre Celestial no nos perdonará. Y si no tenemos perdón, no tenemos vida eterna. No nos vamos a salvar. Vamos a ser quemados y destruidos eternamente, sin misericordia, porque no tuvimos misericordia con los demás. Es decir, mi recepción, mi posibilidad de obtener el perdón de Dios por todos mis pecados, depende de mí. Depende de mí, porque Dios ha puesto delante del mundo entero un sacrificio expiatorio, su Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero hay una condición para poder obtener los beneficios de ese sacrificio expiatorio, que nos da el perdón de nuestros pecados. Hay una clave, una llave, una condición para poder beneficiarse de ese sacrificio, que yo perdone a todos los que me hayan ofendido. Si tú no perdonas a una persona, pero es que tú no, doctor Ketriel, tú no sabes cuánto me ha dañado fulano o fulana, no sabes cuánto me ha hecho sufrir, no importa. Dios está hablando, diciendo, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Además, hay varias parábolas del Maestro que nos explican con más detalle todas estas verdades, y vamos a pasar por algunas de ellas ahora. Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Yeshua le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, dice Yeshua, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Debes tener en cuenta que un talento en esa época es el trabajo de 11 años y medio, el salario del trabajo de 11 años y medio. Un talento. Y aquí hay una deuda de 10,000 talentos. Imagínate la deuda, es como una deuda externa de un país rico. Hoy en día, que todos los países menos Israel tienen una deuda externa. Es una cantidad astronómica, 10,000 talentos. Porque un talento es la paga de 11 años y medio de trabajo. Imagínate entonces cuánto dinero puede estar aquí. ¿Por qué Yeshua habló de 10,000 talentos? Para dar a entender al hombre cuán grande es la deuda de nuestro pecado delante de Dios. Cuán grande es la deuda de nuestros pecados delante de Dios. Todos los hombres tienen una deuda impresionante delante de Dios de sus pecados. Nosotros somos muy generosos con nosotros mismos y muy exigentes con los demás cuando somos infantiles espirituales, cuando no hemos crecido mucho espiritualmente, o cuando somos, vamos a decir, inconversos. No me gusta mucho esa palabra, pero cuando somos personas que no hayamos nacido de nuevo, y también como niños espirituales, no entendemos la gravedad de nuestros pecados. Ni siquiera Pablo, que era un rabino impresionante, entendió la gravedad de sus pecados.
cuando él persiguió la congregación del Mesías, después de haber encontrado a Yeshua en el camino a Damasco, él escribe que él es el menor de todos los apóstoles porque él persiguió a la congregación de Dios. Él empezó a entender la gravedad del pecado de haber perseguido la congregación de Dios. Y conforme iban pasando los años, vemos en sus cartas cómo él se presenta, cómo él piensa de sí mismo. Más adelante él escribe en 1 Corintios 15 que él es ese fue el menor de los apóstoles. Es al principio de sus cartas. Y luego más adelante en otra carta dice que él es el menor de los santos, el más pequeño de todos los santos en el sentido de los que han experimentado el nuevo nacimiento. El más pequeño de todos. ¿Por qué? ¿Por qué se consideraba el más pequeño? Porque él se acordaba de lo que había hecho. El Espíritu de verdad, el Espíritu de luz, había alumbrado su entendimiento de manera que él entendiera con más claridad lo que él había hecho al respirar muerte y amenaza, encarcelando y también aprobando el apedreamiento de Esteban, el siervo de Hashem, el siervo de Mashiach. Él entendió con más gravedad lo que había hecho y dice que era el peor, el más pequeño de todos los santos. Más adelante, al final de su vida, cuando escribe a uno de sus coapóstoles, sus hijos espirituales, dice: yo soy el más grande de todos los pecadores, porque yo perseguí la congregación de Dios. Conforme iba avanzando, creciendo espiritualmente, haciéndose un gigante espiritual, uniéndose más a Mashiach, uniéndose más al Eterno, él entendió la gravedad de sus pecados. Dice: yo soy el peor de todos los pecadores, porque yo he perseguido la congregación de Dios. Al principio no entendemos la gravedad del pecado. Conforme vamos creciendo espiritualmente, conforme vayamos entendiendo el punto de vista divino, vamos a entender que el pecado es muy, muy grave. Yeshua lo explica aquí con esta parábola. Aquí había un hombre que tenía que dar cuentas ante un rey, y esto es el reino de los cielos, es semejante a esta situación. Tú tienes que dar cuenta delante de Dios, que es el rey del universo, el rey de la tierra, el rey de todo. Y tú tienes una deuda de 10,000 talentos. Una deuda que no es posible pagar. Imposible. No tienes ni una milésima parte de ese dinero. Es imposible que el hombre pague por sus pecados. La única forma de pagar es morir y ser quemado en el lago de fuego, tanto el alma como el cuerpo. Esa es, de alguna manera, la paga del pecado, que es la muerte. Entonces, aquí dice el versículo 25: pero no teniendo él con qué pagar, y tú tampoco tienes con qué pagar tus pecados, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo lo que poseía, y que se le pagara la deuda. Pero ¿cómo pagar 10,000 talentos? Si un talento es el trabajo de 11 años y medio. Es la paga del trabajo de 11 años y medio. ¿Cuántos años estaría pagando su deuda? Haz un cálculo y verás que tendría que tener una vida muy larga para poder pagar toda esa deuda. Es decir, imposible. Yeshua está exagerando aquí para hacernos entender la gravedad de las cosas. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Mentiroso.
pero por lo menos tenía una intención de pagar. Bueno, quizás se metió en negocios de manera que pudiera ganar bien, el dinero bien, y posiblemente pagar de alguna manera, pero bueno, ten misericordia, ten paciencia. Yo me hago responsable y tengo la intención de pagar, aunque sea una deuda tan grande. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión. Aquí Yeshua explica el corazón de Papá Celestial. Hay una compasión divina hacia el pecador. El Señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. ¡Qué tremenda cosa! Una deuda de 10,000 talentos fue perdonada así porque sí, porque tuvo compasión. Este es nuestro Dios. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Este es el trabajo de 100 días, 3 meses de trabajo. El dinero es la paga de 3 meses de trabajo. Y echándole mano, lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cuando cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Con otras palabras, hasta que se ¿cómo se dice? Hasta podrirse en la cárcel, hasta morir. Es imposible pagar una deuda tan grande. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón, cada uno a su hermano. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón, cada uno a su hermano. Perdonar de corazón. No de palabra, de corazón. Una intención verdadera. Escucha estas palabras. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión de la voluntad. Yo no perdono porque yo siento perdonar. Yo perdono porque quiero perdonar. Es una decisión. Y el perdón es no... ¿Cómo vamos a explicar esto? Hay una deuda, se perdona la deuda, y entonces si está perdonada, ya no existe. Es un olvido de la deuda, de la culpa. La culpa fue eliminada. La deuda fue pagada. ¿Por quién? Por el rey. Y en este caso Dios pagó por la culpa de nuestro pecado, como leímos en Isaías 53. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, lo que él hizo en esa muerte expiatoria es el pago por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar para que nosotros fuéramos liberados del castigo del pecado, de la deuda, de la culpa de nuestro pecado. Eso fue pagado por Dios al entregar a su Hijo
Porque imagínate, tú rompes, vamos a decir que rompes la ventana de tu vecino. Ha sido sin querer o con querer, no importa. Pero te sientes muy mal, vas al vecino y dices, ay, perdóname, Señor, que rompí la ventana. Y el vecino dice, sí, yo te perdono. Pero hay un problema. ¿Quién va a pagar la ventana? ¿El que pide perdón o el vecino? Si el vecino dice, yo te perdono, pero aquí hay algo que está roto. En este caso, el siervo que le debía a su amo tanto dinero, el amo dice, yo te perdono. Y el siervo no tenía que pagar nada. Y así es nuestra relación con Dios. Le pedimos perdón. ¿Quién tiene que pagar? Él pagó con la muerte de Yeshua, su Hijo amado. Es decir, en este caso el vecino dice, yo voy a pagar la ventana rota. Te perdono y yo pago. Ahora, hay otra opción, que tú has roto la ventana de tu vecino y tú estás dispuesto a pagar por la ventana. Porque tú eres un hombre justo, una mujer justa, que entiendes que hay algo que pagar. No solamente es el hecho de haber roto la ventana del vecino, que es una ofensa, o vamos a decir que lo hiciste con ira. Entonces tú eres responsable de pagar esa ventana porque la rompiste tú. El perdón, para que sea verdadero, requiere que se pague la deuda. Alguien tiene que pagar. Lo que vimos aquí en esta historia es que el hombre, el siervo, le pidió al rey, a su amo, paciencia. Dice, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Esta es la actitud correcta de una persona que va a obtener el perdón de Dios. Es decir, estoy dispuesto a rectificar todo lo que he hecho mal. Estoy dispuesto a arrepentirme y no volver a hacer lo que yo he hecho. Estoy dispuesto a cambiar mi conducta, a no volver a hacer nunca más esto. Y en este caso, entendemos que el siervo tenía una actitud muy buena, pero imposible de cumplir. Todo te lo pagaré. 10,000 talentos, oye, yo no sé si era consciente de la cantidad astronómica de esa deuda, pero por lo menos tenía la actitud de pagar. Y es muy importante. Yo voy al vecino, le digo, vecino, rompí tu ventana, dime cuánto cuesta. Perdóname por enfadarme, no me voy a enfadar más contigo y dime cuánto cuesta, te lo voy a pagar todo. Y el vecino dice, no te preocupes, yo te perdono y yo voy a pagar. No, yo quiero pagar. Y cuando hay una actitud de querer pagar, de rectificar, de hacer las cosas bien, ahí está el perdón. Si tú dices, perdóname, pero arréglalo tú. Si tienes esa actitud, quizás te perdona el vecino, pero delante de Dios eso no vale. Es decir, yo pido perdón a Dios por algo que yo he hecho, por todos mis pecados. Y hay pecados en 4 áreas de nuestras vidas: pensamientos, palabras, obras y omisiones. Es decir, cosas que tenía que haber hecho y no lo hice. En esas 4 áreas hay pecado. Y seremos juzgados según estas 4 áreas en el día del juicio: pensamientos, palabras, hechos y omisiones. Y lo más importante son los hechos.
Porque está escrito más veces en las Escrituras que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, si miramos más adentro, proféticamente, entendemos que las obras, el pago por las obras, depende de las intenciones que hayan detrás de cada obra que hagamos. Es decir, no es solamente la obra en sí que será juzgada, sino la actitud y la intención que esté detrás de esa obra es la que Dios va a juzgar. Como está escrito también, Él escudriña los corazones y los hígados, es decir, los motivos internos de cada persona de por qué hicimos las cosas, por qué pensamos las cosas, por qué dijimos las cosas y por qué no hicimos lo que teníamos que haber hecho. Dios mira el corazón. Pero las obras son el enfoque de los escritos para enseñarnos que Dios va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Y ahí está englobado todos estos 4 niveles de nuestras conductas. Y Dios conoce a todo. Él lee los pensamientos y las actitudes y las intenciones más profundas del corazón. Detrás, incluso nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos. Y los motivos más profundos escondemos para nosotros. Pero Dios va a sacar eso y mostrarnos que la razón por la que hiciste, o por la que dijiste, o por la que pensaste, o por la que no hiciste, es esta. El motivo, el corazón, lo más profundo. Eso lo va a sacar a la luz. No solamente delante de Él, sino de todo el mundo celestial el día del juicio. Entonces, Dios ve la actitud. Si yo le pido perdón y pienso seguir haciendo lo mismo, no hay perdón. Si yo pido perdón a Dios y pienso seguir haciendo lo mismo, no hay perdón. Tiene que haber una actitud de arrepentimiento, de cambio. Si no, Dios ve lo que hay dentro. Si tú vienes delante, perdóname mis pecados, y piensas que mañana voy a hacer lo mismo, olvídate, no hay perdón. Olvídate, no hay perdón. No te engañes a ti mismo. No permitas que Satanás te haga perder tu alma con esta mentira. Al pedir perdón, tiene que haber una actitud de humildad, de arrepentimiento, de querer rectificar, como en este siervo que dice: ten paciencia, yo voy a arreglar la situación. Y él sabe que no puede. Bueno, quizás no sabe, pero por lo menos está intentando, está empezando. Y lo mismo, si tú has hecho daño a alguien, has robado a una persona, le has quitado mucho dinero, y ese dinero lo malgastaste, y luego te arrepientes, y vas a la persona y le pides perdón: te quité todo ese dinero, perdóname. Y la persona dice: sí, te perdono. Pero ¿quién va a pagar? Esos, 10, 15, 100,000, ¿quién va a pagar los 100,000? Bueno, si tú te arrepentiste, de verdad, tú le estás diciendo: mira, yo quiero pagarte todo lo que te quité y voy a añadir, como dice la Torá, la quinta parte, que es el 25%. Ahora alguien dice: pero es la quinta parte, no es el 25%. Si tú añades 25% a los 100,000, tienes 125. Y esa es la quinta parte, ¿verdad? De 125, la quinta parte son 25. Así es como enseña Rashi, cuando dice la quinta parte. No es el 20%, sino el 25%. Porque se cuenta la quinta parte después de añadir esa parte. Es decir, yo estoy dispuesto a darte de vuelta los 125,000. Te quité los 100,000, te voy a dar 125, la quinta parte. ¿Dónde está eso? Eso está en Números 5. Vamos a buscar ese texto y verás. Números 5, 5 al 7.
Entonces el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel. El hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando pérfidamente contra el Señor, esa persona es culpable. Entonces confesará los pecados que ha cometido y hará completa restitución por el daño causado, añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. Mira, bien interesante. Pecaste contra otra persona, le quitaste 100,000. Para arreglar esta situación, tienes que pagar 125,000. Completa restitución por el daño causado, añadiendo un quinto. Lo dará al que él perjudicó. Pero el versículo anterior dice, el hombre o la mujer que cometa cualquiera de los pecados de la humanidad, actuando pérfidamente contra el Eterno. Mira, si yo quito 100,000 de mi hermano o de mi vecino o de alguien que no conozco bien, yo estoy actuando pérfidamente contra el Eterno. Estoy haciendo daño a Hashem. Estoy actuando. Aquí dice, Reina Valera 60 dice, prevarican contra el Eterno. La versión de las Américas dice, actuando pérfidamente. Estas palabras son un poco complicadas y no vamos a entrar en profundidad. Pero podemos sacar la conclusión de que si tú o yo pecamos contra otra persona, también pecamos contra Dios. Y para arreglar esta situación, obtener el perdón tanto de Dios como de la persona, necesito confesar el pecado. Ahí necesito humildad. Y tengo que estar dispuesto a restituir el daño causado a la persona. Ahora, la persona puede decir, mira, me quitaste 100,000. La Torá ordena darme de vuelta 125,000. Sé que no lo tienes. ¿Cómo lo vas a pagar? Y tú, en tu humildad, tú no puedes decir, si tú me perdonas, tú, arréglate tú. Yo quité los 100,000 y arréglate tú. Eso no es arrepentimiento. Tú no puedes pedir perdón de esa forma. Tienes que decirle a la persona, mira, yo estoy dispuesto a pagarte. Por favor, dame paciencia. Tenme paciencia. Dame tiempo. No tengo, yo sé que es que malgasté esto. De verdad que me arrepiento. Malgasté todo. Pero voy a trabajar. Y voy a apartar dinero cada mes. De lo que gano. Y si gano más te voy a dar. Hasta pagar todo. Con intereses. Hasta que toda la deuda que te tengo sea restituida. Completa restitución. Cuando tengas esa actitud en tu corazón, eso muestra que hay arrepentimiento verdadero. Si no estás dispuesto a pagar a tu vecino, a fulano de tal, lo que le has quitado, no te has arrepentido. Todavía sigues con un corazón de ladrón. Y los ladrones no heredarán el reino de Dios. Eso dice Pablo. Eso lo vamos a leer, 1 Corintios. Capítulo 6, versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach y en el Espíritu de nuestro Dios. Los ladrones no heredarán el reino de Dios. Es decir, si quitaste de una persona, para dejar de ser ladrón tendrás que ir pagando de vuelta lo que le quitaste. Si no, sigues siendo un ladrón. Te apropiaste del bien del otro. Y si tú quieres el perdón de Dios, tienes que devolver lo que le robaste. Este es el Evangelio, la buena nueva. Vimos en la historia que Yeshua nos enseñó que cuando hubo una actitud de querer restituir, cuando hubo una actitud de querer pagar, pidió paciencia, entonces el rey le perdonó todo y pagó por él. Entonces, a mí, ladrón, que le quité 100,000 a fulano, a mí me corresponde ser responsable, confesar mi pecado y empezar a pagar la deuda hasta que todo esté pagada, los 125,000. Si el fulano ve esa actitud en mí, él tiene la opción de decir, mira, no me pagues más, no te preocupes, te perdono todo y no tendrás que pagarme. Si él ve esa actitud de mí de querer pagar y él me perdona y tiene misericordia y compasión de mí, Baruch Hashem. Si no, yo tendré que seguir pagando. Esa es mi responsabilidad como arrepentido. El otro no tiene ninguna obligación de perdonarme la deuda. Yo tengo la obligación de pagarle lo que le robé. Y si no lo hago, sigo siendo ladrón y no tendré herencia en el reino de Dios. No tendré acceso a la vida eterna. Mira, estas son cosas importantes, son básicas. Si queremos el perdón, tenemos que perdonar y tenemos que restituir. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Lucas 19. Habiendo entrado Yeshua en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Él trabajaba para el reino romano. Y estaba cobrando dinero a los que entraban en la ciudad para vender sus productos, la aduana, impuestos. Y eso se lo daba al imperio romano que estaba exigiendo este servicio. Y era judío. Trataba de ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Yeshua estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Yeshua llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Mira, la Torá exige la quinta parte, el 25%, y él quería dar 400%. Y Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
¿Cómo se sabía que la salvación había venido a la casa? Porque él estaba dispuesto a restituir lo que había robado. Si tú no estás dispuesto a restituir lo que robaste, la salvación no vino a tu casa. Entonces, esta es la actitud del arrepentido. Esta es la actitud del que quiere obtener el perdón. Tienes que estar dispuesto a pagar. Ahora, en el caso entre tú y Dios, no hay forma de pagar nuestros pecados. Pero Hashem te pide una cosa. Para que tú tengas el perdón, tienes que perdonar a los que te ofendieron. Dice, yo voy a pagar por tu deuda, dice Hashem. La deuda de tu pecado, 10,000 talentos. Pero para que tengas el perdón de esa deuda, tú tienes que perdonar a tu hermano que te debe 100 denarios. Y si tú le exiges que te pague su deuda contra ti, tu perdón, olvídate. Tendrás que pagar por tus pecados en el lago de fuego y de ahí no sales. Entonces, Yeshua nos enseña con esta parábola la actitud del arrepentido y la actitud de Dios cuando Él perdona a una persona. Él paga por nuestros pecados con el sacrificio de Yeshua, que es una paga eterna, es una paga sin precio. Y eso cubre nuestros pecados. Sin embargo, hay una condición: que nosotros perdonemos a los que nos deben. Yo tengo que perdonar al que me haya hecho daño, al que me haya ofendido, al que me haya robado. Ahora, si esa persona quiere pagar su deuda hacia mí, si me robó, tendré que considerar cómo hacerlo. Una cosa es perdonarle por el hecho y la otra cosa es permitir que él restituya el daño, digamos, pagando lo que me debe. Ahí tendremos que pensar un poco. Tengo que estar dispuesto. Hashem pide la disposición de nuestros corazones. Alguien pregunta aquí, ¿cómo se paga en caso de que le roben la honra a una persona? O le hagan calumnia por la shon hará, mala lengua. Porque ahí, en este caso, se habla del robo material. Prácticamente es imposible restituir el daño que se haga al nombre de otra persona. Es decir, si yo hablo mal de otra persona, casi es imposible rectificar eso. Pero hay que hacer lo posible para arreglar cuanto sea posible. Si mentiste de algo que otro ha hecho, dijiste, tienes que hablar con las personas que tú hablaste con ellas palabra mala y decir, mira, yo dije cosas malas de fulano o de fulana, me arrepiento, no es verdad, retracto mis palabras, por favor no penséis así, que yo dije esto, que es verdad porque me equivoqué, no sé, arreglar de alguna manera lo que sea posible. Pero mira, aún así, si yo hablé mal de alguien, la persona que escucha, aunque sea mentira, va a pensar, quizás hay algo de verdad detrás de lo que dice, porque si no, no lo hubiera dicho. Y mira, restituye eso, es casi imposible. Por eso la mala lengua, la calumnia, el hablar mal de otros, es uno de los pecados más graves que existen. Y eso uno de los textos que también Pedro cita en su carta, uno de los salmos dice, jóvenes, yo os voy a enseñar la buena vida. ¿Tú amas la vida? ¿Quieres tener buenos días? ¿Quieres tener una vida buena y feliz? Entonces te enseñaré cómo. Aparta tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Lo primero que enseña es no hablar mal, si quieres tener una vida buena. Entonces, la forma de hablar determinará
la felicidad de la vida de la persona. Y eso tiene mucho que ver también qué hablamos sobre otras personas y qué hablamos sobre nosotros mismos. Eso es otro tema. Ahora, volviendo al tema. Zaqueo estaba dispuesto a restituir lo robado económicamente. Y ahora estamos hablando de una actitud, una disposición. Claro, si está la disposición, también, si existe la posibilidad, hay que hacerlo. Como dice Pablo, no solamente querer hacer, sino también realmente hacerlo. Porque si quieres hacerlo, se muestra en tu hacer, en tu cumplimiento de hacerlo. Porque si no lo haces, teniendo la posibilidad de hacerlo, muestra que no lo querías hacer. Te engañaste a ti mismo o engañaste al otro. Fingiste estar dispuesto, pero a la hora de la verdad no lo haces. Eres no solamente un ladrón, ahora eres también un mentiroso. Si tienes la disposición de hacerlo y tienes la posibilidad de hacerlo, lo haces. Ahora, si el otro rehúsa recibir la restitución tuya y te perdona también y te regala lo que robaste, la bendición de Dios estará sobre él. Si no lo quiere regalar, pues tú tendrás que ir pagando hasta que hayas pagado todo. Y esa es tu responsabilidad como ladrón y engañador. Si no tomas esa responsabilidad, Dios te va a juzgar por eso. Y estás jugando tu salvación. Yeshua dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque dice, yo voy a restituir lo que he robado. Él dio la mitad de sus bienes a los pobres. Eso no es una obligación. Pero él quería ser bueno. Y si miras, haces un poco de cálculos de cómo administraba como recaudador de impuestos, ves que no, muy pequeña parte de sus bienes habían sido robadas. Robada. Muy pequeña parte de sus bienes había sido robada, porque si él primero da la mitad a los pobres y luego tiene que devolver cuadruplicado a los que había robado, eso quiere decir que la octava parte de sus bienes, menos de la octava parte, había sido robado. O sea, no era un gran ladrón, pero si hubiese alguien que había engañado, pues voy a devolverle 4 veces. Y ahí vemos que su actitud de rectificar era muy profunda, era muy auténtica. Él no tenía que dar tanto, pero dio mucho más de lo que tenía que hacer. La ley lo obligaba a dar todo todo más el 25%, la quinta parte. Eso lo tenía que haber hecho según la ley. Y ahora él da 4 veces, es decir, 400%. Porque su corazón fue tocado. Y tenía misericordia con aquellas personas que él había dañado al exigir demasiado dinero de ellos. Además, pensaba en los pobres y daba la mitad de sus bienes a los pobres. Y Yeshua dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Se mostraba en sus hechos. Si no se ve un cambio en los hechos, la salvación no ha llegado a tu casa. Si sigues haciendo lo mismo de antes, no recibiste a Yeshua en tu corazón. Porque el que recibe a Yeshua en su corazón cambia su conducta. Está dispuesto a arreglar su vida y no seguir mintiendo, hurtando. Tiene la disposición de corregir todo. Ahora, Hashem nos ayude a hacer lo posible. Ahora, si Dios ve que hay una disposición y un inicio de hacer y una preparación y disposición de cumplir hasta el final, posiblemente Él puede hacer un milagro. Ahí nos ayuda. Como está escrito, Él nos ayuda en nuestra debilidad.
Pero el que no quiere, no recibe ayuda. Por eso muchos de los que están aquí tienen problemas en su economía. Porque no hay arrepentimiento. No hay disposición de rectificación. Por eso tiene problemas con su relación con Dios. Y no entienden que Dios mira esto. Lo que tú hiciste contra esa persona, aunque sea hace años, y no lo has rectificado, no has confesado, no has devuelto, no has estado dispuesto a arreglar esta situación. Y tú vienes delante de Dios pidiendo perdón por tus pecados. No es de extrañar no es raro que no tengas conexión con Dios, porque hay condiciones. Dios te dice, yo te perdono, claro, pero tienes que arreglar estas cosas. Hay una condición para mi perdón. Una es que tú perdones a los que te ofendieron. Todos los que te hayan ofendido. Y acuérdate que el perdón no es lo mismo que la confianza. Ahí tenemos que subrayar esta verdad, muy importante. El hecho de que perdones no significa que tengas confianza en la persona. La confianza es algo que se gana con los años. Y una confianza perdida, porque una persona me falló, me hizo mucho daño, me pide perdón, yo le perdono, bien. Le perdono la deuda, tanto moral como sentimental, como de honra, incluso económica. Puedo perdonar si quiero, pero la confianza, no confío en esa persona. Y no tienes que confiar, no tienes obligación de confiar. Esa persona tiene que mostrar que ha cambiado. Esa persona tiene que mostrar con el tiempo y con los años que no va a hacer lo mismo que hizo. Y poco a poco me va a ganar la confianza. Pero hay veces que nunca puede recuperar una confianza perdida. Hay veces que nunca se puede. Acuérdate que el perdón es obligatorio, pero no la confianza. No estás obligado a confiar. Si la persona te falló una y otra vez, no tienes que confiar en la persona. No tienes ninguna obligación divina de Dios de confiar en la persona. Ten cuidado. Si lo hizo 1, 2 y 3 veces, cuidado que lo puede hacer la cuarta. Ahora, si viene hasta 7 veces, hasta 70 veces 7, y te pide perdón, tienes que perdonarle. Pero eso no significa que confías. Ya te cuidas. ¿Lo perdonas? Sí. Pero te cuidas. No confías. No confías. Y no tienes que confiar. Ten cuidado. Ahora, la segunda cosa para obtener el perdón de Dios es mostrar arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino que implica hechos concretos de restitución del daño causado a las personas por mí. Cuando hay la disposición, el querer y el hacer, Hashem te perdona todos tus pecados. Si no perdonas y si no quieres restituir, Hashem no te perdona tus pecados. Con razón tienes problemas con Dios. Con razón no te escucha las oraciones, no te sana las enfermedades. Porque no estás siguiendo las reglas del juego. Dios ha puesto esas reglas, yo no. Hay muchos más textos que pueden mostrar estas verdades. El primer texto que vimos en Mateo 6 nos muestra la obligación que tenemos de perdonar a todos los que me hayan ofendido. Yo estoy obligado a perdonar para tener el perdón de Dios.
Segundo, el texto que aprendimos en en Mateo 18. Si yo tengo una actitud de querer rectificar y también estoy dispuesto a hacerlo y empiezo a hacerlo, Hashem me perdona. Esas son las dos cosas que aprendimos hoy. El Salmo 66, 18 dice: si observo iniquidad en mi corazón, el Eterno no me escuchará. Si yo guardo pecado sin revelarlo, sin confesarlo, Él no escucha mis oraciones. Es el impedimento para recibir las bendiciones de Dios, para tener respuestas de mis oraciones. El Salmo 32, versículo 3 dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, Selah. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la culpa de mi pecado, Selah. Si tú te callas tu pecado, si no confiesas tu pecado, no hay forma de que seas libre de él. Si guardas en tu corazón la maldad, tus oraciones no son oídas. David, el rey, lo dice: mientras que yo callé, ¡ay! Lo que sufrí, no tenía contacto con Dios, hasta mi cuerpo estaba sufriendo todo el día. Tu mano pesaba sobre mí, tenía dolor, que tenía una mala conciencia, mis oraciones no llegaban ni hasta el techo. Y estaba en una depresión impresionante porque yo callaba mi pecado. Entonces tomé la decisión de hablar, confesar y no encubrir mi pecado. Confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Esta es una verdad muy básica, muy importante. ¿Quieres tener una relación íntima con Dios? Entonces tienes que confesar tu pecado, no encubrir nada. Primera de Juan 1:5 dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es andar en tinieblas? Cubrir los pecados, no ser transparente, fingir, actuar, ser teatrista, tener una máscara, ser religioso, hacer teatro, no andar en sinceridad y verdad, transparencia y honestidad. Eso es andar en tinieblas. No descubrir los errores delante de Dios. No confesar los pecados delante de Dios. Andar en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, es decir, en transparencia. Estoy aquí. Ven con tus rayos X, con tu luz. Descubre lo que hay en mí. Si andamos en luz, en sinceridad, en verdad, luz es verdad en las Escrituras. Como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Aquí está la relación entre hermanos también. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dando la vuelta al versículo: si no andamos en luz, no tenemos comunión unos con otros, no tenemos una relación íntima espiritual, y la sangre de Yeshua no nos limpia de todo pecado, porque no andamos en luz. Andamos con mentiras, andamos con engaños, andamos entre hermanos
con deudas sin pagar. Préstame ese dinero. Cuando tenga oportunidad te lo devuelvo. Y como no quieres devolver, te vas de esa congregación y te vas a otra. Y esperando que se olvide la persona del préstamo que le hiciste. Tomar prestado y no devolver eso es un hurto. No puedes hacer eso si quieres ser hijo de Dios. La sangre de Yeshua no te limpia de todos tus pecados si andas así. No te dejes engañar. Aquí exigimos transparencia. Aquí exigimos sinceridad. Aquí exigimos luz. Y cuando andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí hay unas preguntas, vamos a ver. Si eres perdonado y te dijeron que no necesitas pagar y demuestras agradecimiento y cambias tu manera de pensar y recuperas confianza y luego después de años se te pide que pagues y entonces se te exige que pagues con interés, ¿no es fraude? Sí, es un fraude, es un engaño. Si te perdonaron y luego retractaron del perdón, es un fraude, es un engaño. Doctor, yo deposité, tiene que ser. Yo deposité la venta de mi casa y mis ahorros a una compañía que se decía honesta en México. Hace 2 años solicité mi capital y el hombre dice no tener el dinero que presté. Según este individuo es cristiano. Yo me sentía burlada, 3 puntos. Pero de verdad creo haberlo perdonado. Prefiero no pensar, pues no puedo contratar a un abogado por falta de dinero y además el sistema de corrupción no ayuda. Yo quiero vivir en paz y ese hombre no tiene derecho sobre mi vida. Por lo tanto, creo haberlo perdonado. Esto es muy duro, uno que pasa una cosa así. Me robaron. Los sentimientos pueden estar ahí muy fuertes. Lo que tenemos que cuidar es que el corazón no entre en amargura. Una cosa que nos ayuda mucho cuando pasa una cosa de esas es pensar que Dios sacará a juicio y a la luz todas las acciones de todas las personas. Él es el Dios justo y Él va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Así está escrito. Y yo dejo a esa persona en las manos del Eterno, porque si yo le juzgo a él, yo voy a juzgarle injustamente, porque yo no tengo todos los detalles, ni los motivos, ni las situaciones, no conozco bien. Entonces, si yo juzgo y empiezo a tener amargura, entonces yo me estoy poniendo en lugar de Dios. Quizás deseándole la muerte, mandando maldiciones, un montón de cosas que pueden hacer las personas. Yo tengo que dejar esto en las manos de Dios. Y si Dios juzga, Él lo va a hacer bien. Entonces, aquí se trata también de confianza en Dios. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y si yo dejo esto en las manos de Dios,
no corro el riesgo de ser un mal juez y de tomar el lugar de Dios, sino dejo el juicio a Dios. Dice aquí Romanos capítulo 12, nunca, versículo 17, 12, 17, nunca paguéis a nadie mal por mal. Y aquí tenemos que aprender muchas cosas. Si él me hizo mal, eso no me da a mí el derecho de hacerle mal. Y eso es lo que Satanás quiere. Él utiliza a las personas malas para hacerme mal, para que yo haga mal de vuelta. Entonces yo pequé, el otro pecó, pero eso no me da derecho a pecar. Y aquí mucha gente se equivoca porque se engañan por Satanás. Son maltratados y eso les hace pensar que tendrán el derecho de vengarse, de tratar a la persona de la misma manera como me ha tratado. Entonces tú eres igual de malo como el otro. Caíste en la trampa de Satanás. Entonces cuídate mucho de eso. Si te hacen mal, no tienes el derecho de hacer lo mismo. Dios es el juez justo, Él va a juzgar a esa persona. No caigas, no permitas que Satanás te engañe a vengarte y hacer lo mismo con el otro como te ha hecho a ti. Dice, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, aquí un poco difícil el texto, respetad lo bueno, es decir, nunca paguéis a nadie mal por mal, es decir, yo no voy a devolver lo que él me hizo, no lo voy a hacer, porque yo voy a respetar lo bueno, es decir, guardar respeto a lo bueno delante de todos los hombres. Aunque él me insulte, aunque me robe, aunque me grite, aunque me pegue, no le voy a pegar, no le voy a insultar, no le voy a robar, no le voy a maldecir. No tengo derecho a hacerlo. Si alguien me maldice, no tengo derecho a maldecir de vuelta. Tengo derecho a defenderme, pero no tengo derecho a vengarme. Cuidado con eso. Nunca pienses, lo que él me hizo, yo lo haré. Así está escrito en Proverbios. Déjalo en las manos de Dios. Y Dios juzgará y lo hará mejor que tú. Dice aquí, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Yo hago mi parte para estar en paz. Ahora, si el otro no quiere, yo hice mi parte para estar en paz. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Perdón, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Ahora, deposité un dinero en un lugar. La persona me defraudó. Yo le perdoné la ofensa. Si él puede pagarme de vuelta, lo voy a recibir, Baruch Hashem. Si no, lo dejo en las manos de Dios. No voy a exigir que me pague, porque le perdoné. Si quiere pagarme, tendré la oportunidad entonces de decidir si voy a recibir el dinero o no. Si lo recibo, no hay problema, no estoy pecando, así como yo entiendo las cosas. Si rehúso recibir el dinero que él me quiere pagar como restitución, entonces estoy haciendo una caridad muy grande hacia la persona y tendré que preguntar a Dios si Dios quiere que lo haga. Porque no toda la caridad es buena. No siempre hay que dar
a las personas que piden o están en necesidad, porque hay que preguntar a Dios, porque quizás Dios quiere que esa persona esté en una situación de necesidad para que cause arrepentimiento en su vida. Entonces tenemos que preguntar a Dios cómo actuar en cada situación. Aquí hay muchas preguntas. Ok, vamos a ver, vamos a ir por parte. Dice la persona aquí, creo haberle perdonado. Aquí yo entiendo tu sentimiento. Una cosa es los sentimientos. Mira, me hizo daño, me robó. Y yo le dije, delante de Dios, le dije a Hashem, yo perdono a fulano de tal por lo que me ha hecho. Entonces, todavía tengo sentimientos de pesar, porque me defraudó, me engañó. Pero eso no es una señal de que no lo haya perdonado. Cuidado, El perdón no es un sentimiento. Y ahí tenemos que ayudarnos a nosotros mismos, a no engañarnos a nosotros mismos. El perdón es una decisión. Es una decisión. Y tú lo haces delante de Dios. Y si lo haces en el nombre de Yeshua, eso tiene mucha fuerza. Y entonces Dios te ayuda. Lo haces, yo perdono en el nombre de Yeshua a fulano de tal por lo que me hizo. Y lo dejo en las manos tuyas, Padre. Tú eres un Dios justo. Tú eres el vengador, el que va a pagar a cada uno conforme a sus obras. No me voy a vengar contra él. No voy a maldecirle. No voy a intentar de hacerle daño de ninguna manera. Entonces lo dejo en tus manos. Y todavía sigues con el dolor. No hay problema con eso. Tú le has perdonado porque has querido perdonar. ¿Quieres perdonar? Lo haces con la boca y los sentimientos con el tiempo se ajustarán. El Eterno te ayudará con los sentimientos. Porque el perdón es una decisión, no un sentimiento. Es muy importante entender esto, porque esto nos ayuda. Porque la persona que dice, creo haberlo perdonado, es porque los sentimientos todavía están ahí diciendo, ay, qué mal me hizo. Pero déjalo en las manos de Dios. Y tú ya sabes que tú le perdonaste con tu voluntad. Y ahí estás en paz con Dios y Hashem tratará el asunto. Salmo 75 dice alguien aquí, Hashem es justo, no me acuerdo bien qué dice el Salmo. Podéis mirar eso si queréis, no voy a tomar tiempo con esto aquí. Dice otra persona, a pesar de que sea fraude, debería de pagar de igual manera. Aquí está volviendo la pregunta de antes, que si alguien me dijo que lo había perdonado y después dice que tienes que pagar, exigiendo con intereses, tienes que pagar de todas formas. La pregunta es si tienes que pagar de igual manera. Pues, si tienes por escrito que te haya perdonado, ya tienes una evidencia. Yo creo que si tú estás dispuesta a pagar, si la persona te exige, después de haber dicho que estás perdonada, estás dispuesta, muestras disposición, porque es tu responsabilidad realmente de pagar. Si hay disposición en ti de pagar, estás yendo una milla más. Como dijo Yeshua, si alguien te obliga a andar una milla, ve con el 2. Hashem ve la disposición de tu corazón y Él honrará tu sentimiento de responsabilidad, aunque te haya perdonado, pero esa persona ya te está cambiando el perdón. Entonces, haz tu parte, intenta hacer tu parte y Hashem hará el milagro. Como vimos aquí, ten misericordia, ten paciencia, y te lo pagaré todo, 10,000 talentos. Imposible, yo no tengo ese dinero. Pero ahí ocurrió el milagro. Hashem tuvo misericordia. Y si tú tienes esa actitud de querer
hacer lo correcto, porque lo correcto es que tú pagues. Entonces el Eterno te honrará. Y puede cambiar eso. De mil maneras puedes resolver esa situación. Lo importante es que seas humilde, que seas responsable, que guardes tu corazón de la amargura, y Hashem estará contigo para mostrarte su bondad y sus múltiples formas de resolver nuestros problemas cuando ve una actitud de humildad y de fe y confianza en nuestros corazones. Ok. Doctor, este individuo no solo me robó a mí, sino a varias personas, y algo que no entiendo es que la ley no hace justicia. Eso, tú no entiendes eso, yo tampoco. Pero sé una cosa, que Dios hará justicia. Dios hará justicia. Y si lo dejamos en las manos de Dios, Él sabe muy bien hacer justicia con todos aquellos que están haciendo daño. Y no hay que esperar que las leyes, que la justicia de este mundo tome acción, porque hay mucha corrupción, y si confiamos en el hombre vamos a ser defraudados. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero confía en Hashem. Él hará justicia con cada uno. Como dices al final, yo creo en la justicia divina. Muy bien, déjalo en las manos de Dios. Y cuídate. Escucha la voz de Dios. Busca la voz de Dios antes de tomar decisiones en el futuro. Es muy importante. Antes de inversiones o dar préstamos o tomar préstamos, preguntar a Dios. No tomar decisiones así humanamente hablando, sino pidiendo realmente que Hashem te muestre antes de entrar en acciones de este tipo. Hay mucho que podemos hablar sobre esto, porque también lo que yo sembré antes lo puedo recoger. Y dice Pablo, todo lo que el hombre siembre, también lo segará. Todo. Si yo sembré hace 20 años, quizás es una planta que tarda 20 años en crecer, y ahora estoy cosechando lo que sembré hace 20 años. Entonces, cosas que me pasan, me roban, quizás porque yo robé, quizás porque no pagué el diezmo. Estoy robando a Dios, y eso me da una brecha en la protección, y Satanás manda a alguien que me robe. Claro. Porque yo estoy cosechando lo que yo sembré. Entonces, cuando me pasan cosas de estas, primero tengo que pensar, el Eterno, ¿qué me quieres enseñar con esto? Muéstrame cuál es la causa por la que me pasa. Permíteme rectificar si es algo que tengo que rectificar. En la vida de Job vemos que no era una causa de que él cobraba lo que había hecho. Cuando le robaron, le mataron sus hijos y vino una enfermedad sobre su cuerpo, sino fue un trato divino para guardarle del orgullo y de la soberbia. O sea, el alma de Job necesitaba este trato divino a través de Satanás para que su alma no cayera en el pecado de la soberbia, que eso le hubiera llevado a la ruina y la perdición eterna. Por eso Hashem permitió a Satanás mandar estas cosas, y no fue una cosecha de algo que había sembrado antes. Vemos entonces que hay muchas razones por las que el Eterno permite que nos pasen cosas malas. Lo importante es ir delante de Él con una actitud de humildad y de disposición de arreglar lo que se pueda arreglar, y el Eterno me ayudará con el resto. Si Él ve una humildad y una disposición y una transparencia, y no que queremos escondernos detrás de los árboles y echar la culpa a la mujer que me diste
y un montón de cosas más que tenemos excusas para no ser responsables. Si no hacemos eso, el Eterno nos ayudará a salir y a vencer y a ser victoriosos y heredar la herencia que tenemos en el Mesías.